vamos a dibujar una hipopoda y vamos a dibujar también la hipopoda como podaria de una curva que es una elipse. Entonces dibujamos la elipse con sus ejes, los dos ejes principales ortogonales que pasan por el centro de la elipse, y lo mismo hacemos con esta elipse. Dibujamos los ejes. Una vez que tenemos los ejes, vamos a calcular la posición de los focos. Tenemos los dos ejes de la elipse. Y ahora sí cojo este eje y hago una línea paralela, o también para no perder el tiempo, directamente voy a coger la distancia que llamamos A en una elipse, o sea, desde el extremo de la elipse, de este vértice, al centro. Hago centro aquí y hago un arco. Este arco corta a ese eje en dos puntos que son los focos, ¿no? Lo mismo pasará aquí. Bueno, por último, si cojo un punto de la elipse, por ejemplo, vamos a coger, por ejemplo, este punto, vamos a hacerlo con otro color. Tengo aquí este punto que uno con los dos focos. Bueno, una vez que tengo esas dos líneas, puedo hacer la bisectriz de ambas y tenemos que es una tangente a la elipse. Entonces hago la bisectriz y esa bisectriz corta, vamos a hacer aquí, entonces este arco y este, y trazamos la línea que es tangente a la elipse, o lo que es lo mismo, la bisectriz de esas dos líneas que unen un punto cualquiera. Bueno, tengo entonces ya una tangente a la elipse, y por último, si desde esa tangente hago, desde el centro de la elipse hago una perpendicular a esa tangente, pues vamos a coger aquí, pasa que me tropieza con el trípode, a ver si puedo. Bueno, tengo aquí la dirección de la tangente con el cartabón, y ahora trazo por el centro de la elipse una perpendicular a esa tangente. Bueno, pues el lugar geométrico de las proyecciones ortogonales de ese punto sobre las tangentes a una curva, pues nos definen lo que se llama la podaria, ¿no? O sea que si nos fijamos, esta línea es perpendicular a esta, y aquí tenemos ya un punto que es realmente la podaria, ¿no? O sea, es la curva que va a salir definida por estas perpendiculares a las tangentes, ¿no? Entonces, si por ejemplo hago una tangente en este punto, necesariamente la tangente será una línea que es paralela a este eje. Entonces, al hacer una perpendicular es el mismo punto, ¿no? Vale. Pero si por ejemplo hago otra tangente más hacia aquí, ahora ya la hago sin calcular las bisectriz, etcétera, si hago esta tangente, pues lo mismo, haciendo aquí una línea perpendicular a esa tangente, tendré aquí otro punto. Bueno, el conjunto de esos puntos me van a definir la podaria de la elipse, que va a ser una hipopoda. Entonces empiezo a trazar esos puntos. Ya tengo 3 puntos. Lógicamente, si hago aquí la tangente, al hacer una perpendicular desde este punto a esa tangente, me sale el mismo. Tengo 4 puntos, ¿no? Y voy a hacer aquí una última. Si la pongo por aquí, al hacer la perpendicular cae aquí más o menos, ¿no? O sea que hago la tangente, hago la perpendicular a esa tangente, y tengo en la intersección de la perpendicular con la tangente otro punto. Bueno, lógicamente, como los 4 cuadrantes son simétricos, entonces la curva podaria, o definida por esas perpendiculares a las tangentes, es esta. Y si hago aquí la simétrica, pues será una curva también que hace algo como esta. Sí.
será una curva simétrica de esta, y aquí arriba también será susimétrica, hará algo así, y aquí pues también será susimétrica, ¿no? O sea que observamos que la hipopoda realmente es una curva que está formada por dos curvas que parecen circunferencias enlazadas por otra circunferencia, ¿no? Como si tuviéramos realmente aquí dos circunferencias, por ejemplo esta, y ahora cogemos los centros y tenemos que aquí esta circunferencia que cogimos, pues habría que alinear también el centro este para obtener aquí este arco tangente a ambas, de manera que este centro y este estuviera alineado con el punto de tangencia y estos dos también alineados con el punto de tangencia. O sea que haría algo como esto, ¿no? Y aquí debajo la simétrica, con el centro simétrico. Bueno, esto sería también una hipopoda. Un ejemplo práctico de la hipopoda pues es el caso del toro, ¿no? El toro, cuando se secciona, vamos a hacer un ejemplo. Si tenemos aquí, por ejemplo, un toro, este toro está formado por una circunferencia, o sea, engendrado por una circunferencia que está en un mismo plano que el eje de giro. Entonces el eje de giro empieza a girar y esta circunferencia genera esa superficie de donuts, de toro, ¿no? Bueno, pues si cogemos el toro y lo cortamos por un plano, por este mismo plano, vemos que produce dos circunferencias. Si lo cortamos más hacia aquí, aparecerá una especie de óvalo, algo cuadradote. Si vamos más hacia adentro, pues llega un momento en que tendremos la hipopoda, ¿no? Algo como esto, ¿no? Y si nos metemos ya tangente, visto desde arriba, si este es el toro, y nos metemos, el caso de la hipopoda sería por aquí, por ejemplo. Este sería un caso de un óvalo, y la sección que pasaría por aquí sería una lemniscata de Bernoulli, ¿no? Que es por regla general la inversa de una hipérbola. Tiene esta forma de infinito, una hipérbola, de manera que el centro de la hipérbola pues coincide con ese centro de la curva. Bueno, en este caso sería, vamos a dibujar el toro, algo como esto, ¿no? O sea, ha sido cortado y realmente lo que aparece ahí seccionado es esto, ¿no? Un punto de contacto de estas dos curvas. Pero si cortamos más hacia adentro, pues esto quedará algo como esto, así. Y eso es una hipopoda. De manera que el hueco está ahí por detrás, ¿no? Y no ha llegado a dividir esto en dos partes, como pasa aquí. Pues ahí tenemos otro ejemplo de hipopoda. Bueno, pues íbamos a dibujar la hipopoda como inversa de una elipse, ¿no? Entonces vamos a coger, pues por ejemplo, aquí este punto como centro de inversión. Vamos a coger sobre este eje, marcamos, pues por ejemplo aquí, ese centro de inversión. Cogemos entonces la circunferencia de autoinversión. Vamos a hacer, para que se vea mejor, que sobresalga un poco más. Vamos a coger mejor este punto para que se vea mejor. Entonces tenemos aquí la circunferencia de autoinversión de los puntos que son inversos de sí mismos, ¿no? Bueno, por último, ya sabemos que el inverso de un punto se puede lograr de esta manera. Tenemos una circunferencia de autoinversión y un punto exterior. Hacemos la tangente, unimos este punto con este, y desde este punto tangente, que es en realidad un punto de tangencia, hacemos la perpendicular. El inverso de A es A', que es este punto. Bueno, si hacemos eso con todos los puntos de la elipse, el inverso del punto que pasa por la de autoinversión es sí mismo, o sea que pasará por aquí la figura inversa, y vamos a calcular entonces el inverso, por ejemplo, de este punto. Vamos a hacer una línea vertical. Recordamos que el centro de inversión, hemos cogido como centro al final este punto, o sea que este es el centro de inversión. Entonces decía que si, por ejemplo, cojo la inversa, tenemos aquí la inversa de este punto,
Entonces hacíamos una línea perpendicular a esta y corta aquí. Al hacer la tangente tenemos que unir este punto con este y aquí hacer una línea perpendicular a esta. Y ahora al hacerla perpendicular tenemos que el inverso de este punto es este. Bueno, pues ahí tenemos ya el inverso de ese punto. Si cogemos, por ejemplo, el inverso de este punto, vamos a ir nombrando, pues tenemos, por ejemplo, el inverso de este punto de la elipse que llamaremos A es A', ¿no? El inverso ahora del punto de la elipse que llamamos B, hago la tangente a la circunferencia de autoinversión y bajo aquí una línea ortogonal a la unión del centro con este punto. Pues tengo que el inverso será ese punto, ¿no? Bueno, entonces ya tengo que la curva va a venir por aquí, se estrecha y viene por aquí. Si cojo el inverso de este punto, hago la tangente, uno el centro con este punto y hago la perpendicular, tengo este punto. Bueno, pues ahora vemos que realmente viene por aquí. O sea que la curva inversa va a hacer esto, ahora pasa por este punto. Cojamos ahora, por ejemplo, el inverso de este punto. Perdón, sí, de este punto. Entonces, de este punto sabemos que va a quedar su inverso por aquí. Pues hacemos otra vez aquí la línea perpendicular, ¿no? Y aquí, una vez que unimos con esto, en la perpendicular corta aquí, unimos con este punto y hacemos la tangente. Por tanto, el inverso, bueno, y vamos a hacer el inverso de este punto, pues será este. O sea que la curva hipópoda viene por ahí. O sea que ya nos va saliendo por aquí. Bueno, y podríamos seguir haciendo puntos. El inverso de este punto es el mismo, viene por aquí. El inverso de este punto, hacemos la tangente a la elipse. Corta aquí, vertical, corta aquí, y por tanto es esto. A ver, repetimos. La tangente, esto y esto. Bueno, sí, haría algo así. El inverso de este punto, por ejemplo, viene, unimos, hacemos la tangente y desde este punto la perpendicular, es este punto. O sea que iríamos obteniendo ya la curva que por pasar por este eje tiene aquí abajo su simétrica, ¿no? Ahí tenemos la hipópoda, que sería la inversa de la elipse, ¿no? Bueno, pues tenemos la hipópoda, bien, a partir de la podaria de la curva elíptica o bien a partir de la inversión de la elipse, habiendo considerado pues el eje de simetría como este mismo eje mayor, de manera que solo tengamos que hacer la mitad de la elipse, ir obteniendo los inversos de esta semielipse para obtener aquí la hipópoda.